Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a ver un vídeo con mi recomendación de los 5 tipos de entreno que me han ayudado a bajar de 3 horas en la maratón. Los 5 entrenos clave que creo que de verdad ayudan a ir más rápido en una maratón y conseguir el objetivo de romper la barrera de las 3 horas. Así que va a ser un vídeo basado en mi propia experiencia y de todo lo que he ido probando en los últimos 3 años, los entrenos que creo que son más efectivos. Y el primero y clave, si tienes que priorizar por familia, trabajo en una semana, creo que es la salida larga. No hay otra. Una maratón son 42 kilómetros y tienes que acostumbrar al cuerpo a aguantar corriendo mucho tiempo en pie. Y aquí hay varias premisas que hay que tener en cuenta. La primera, intentar limitar máximo 3 horas corriendo. Yo suelo hacer en los bloques de preparación de maratón entre 12 y 16 semanas, sin contar las dos últimas, o sea, 10-14 semanas, los domingos una salida larga entre 26 kilómetros y voy progresivamente subiendo cada semana 1 o 2 kilómetros hasta llegar a un máximo en los 2 últimos maratones donde he bajado 3 horas de 39 kilómetros. 39 solo lo hago una vez y los he acabado en 3 horas 5, pero más de ahí no puedo pasar. Obviamente, si tu ritmo es menor, tienes que bajar. Antes había llegado a un máximo de 35, a un máximo de 32 y a un máximo de 30 en mis maratones anteriores, donde no batí la barrera de los 3 horas. Pero digamos, mantener a 13 kilómetros por hora 3 horas sería lo máximo una vez en todo el bloque que recomiendo. Y el resto, como digo, cada domingo empezando con 26 kilómetros, ir gradualmente incrementando cada semana el volumen, pero cada cuarta semana bajar otra vez un 10%. Imaginemos, empezamos el bloque 26, 27, 29, volvemos a 26, luego empezamos 28, 30, 32, volvemos la cuarta semana a 28, por ejemplo. Y ¿cómo los enfoco? Pues hay una clave que creo que me ha venido súper bien y que no había hecho antes, que es en esas salidas largas no solo hacerlas a ritmo aeróbico, ir metiendo también gradualmente ciertos tramos a velocidad objetivo de maratón. Y para ello, por ejemplo, barrera de las 3 horas 4 minutos 15 segundos es el objetivo. Pues ir metiendo bloques, empezar, por ejemplo, en una salida de 30 kilómetros, ir metiendo 1 kilómetro a ritmo maratón, otro kilómetro ritmo aeróbico, maratón aeróbico. Y con aeróbico normalmente es 1 minuto por kilómetro más despacio. Hay muchas formas de calcular, pulsaciones, sensaciones, y creo que eso es clave. Lo máximo que llego yo a meter es en una salida de 32 kilómetros, 23 a ritmo objetivo. Y claro, eso es hacer un poco más de media maratón a un ritmo por debajo de media maratón objetivo, pero a ritmo 4:15, que si te quedas en 4:20 no pasa nada, pero es la idea de ir acostumbrando
al cuerpo al volumen de kilómetros y gradualmente a algo de intensidad en ese ritmo objetivo. Puede ser 1 kilómetro on-off, puedes meter bloques de 5 kilómetros, objetivo 5, aeróbico 5. Hay diferentes formas, pero una cosa que he descubierto, si metes el ritmo objetivo al final del bloque, es un entreno brutal. Uno que me gustó mucho es uno que hice con Rubén, 32 kilómetros en total, 3 de calentamiento, 13 aeróbicos, 13 ritmo maratón y 3 de enfriamiento. Así, cuando las piernas ya están cansadas, llevar 16 kilómetros aeróbicos, aeróbicamente vas bien, pero metes algo más de intensidad. Y para mí, este es el entreno clave: salida larga, ir acumulando kilómetros y metiendo algo de ritmo objetivo. Segundo entreno clave: las repeticiones de 1 kilómetro. Esto creo que muchos entrenadores lo ponen en los planes, y aquí es para el día de series, para maratón más cortas de 1 kilómetro. Realmente yo creo que no proporcionan tanto beneficio. Series de 200, 400 las hago para mantener forma, mejorar eficiencia, pero en cuanto a efectividad, yo recomendaría meter series de 1 kilómetro más largo. Pero la de 1 kilómetro a un ritmo objetivo de carrera de 10 kilómetros y descanso 2 minutos o 1 minuto y medio, dependiendo de tu estado, y empezar con 5 o 6. Ir incrementando semana tras semana. Por ejemplo, 1 kilómetro. Empiezas 5 kilómetros donde haces kilómetro ritmo 10K, descanso, y así 5 veces, con un calentamiento y enfriamiento siempre. Semana siguiente haces 6, semana siguiente 7, la cuarta semana, como siempre, bajar otra vez a 5 y luego empezar en 6, 7, 8, así hasta un máximo de 10, 12. No iría más allá en un entrenamiento para maratón. 10 kilómetros a intensidad de 10 con descansos de 2 minutos, creo que es lo máximo para no incrementar el riesgo de lesión. Y ese sería, creo, un entreno clave para aumentar resistencia muscular en las piernas, mejorar la forma y técnica de carrera, y te dará esa fuerza para los últimos kilómetros. Y está muy ligado al siguiente entreno tipo clave, que es el tercero de mis recomendaciones: series largas. Aquí diría, por ejemplo, 5 por 2000 a un ritmo umbral, ritmo más o menos media maratón, y ahí ir, a lo mejor empezar con 4, 5, máximo 6, e incluso me gusta más el entreno de series de 2 millas. 2 millas son 3,2 kilómetros, y ahí yo creo que vas aumentando esa resistencia muscular. No son de velocidad, puede ser incluso la de 2 millas a ritmo objetivo maratón, y luego descansas andando o parado 2 minutos más o menos, siempre calentamiento y enfriamiento, algún kilómetro de rodaje. Y ese entreno para maratón, volvemos a lo mismo, estamos trabajando la resistencia aeróbica y muscular,
mejor series un pelín más largas a menos intensidad que una de 400 o 200 a ritmo 3 o 5K. Cuarto entreno clave, pues este puede que sea algo de controversia. Hay mucha gente que dice polarización, solo se hace intensidad, calidad o ritmos muy fáciles, suaves. Yo creo que una vez en semana me ha ayudado los miércoles a meter un rodaje un pelín más largo. Normalmente hago unos entre 14 y 16 kilómetros entre semana, tirada larga, ya he dicho, entre 26 y 32, con un par de 35 y una de 39, pero entre semana, más o menos, incluyendo los sábados, no paso de 16, salvo los miércoles, donde hago entre 19 y 23 kilómetros máximo, y ahí voy a un ritmo moderado. ¿Qué quiero decir con moderado? Lo que estoy haciendo ahora mismo. Mi próximo objetivo es bajar de 2,50. Así que para ello tengo que mantener una velocidad objetiva de maratón de 4 minutos por kilómetro. Ir a 5 sería mi ritmo aeróbico, porque le sumas un minuto por kilómetro. Entre 4,30, 4,40 es algo entre medias, ritmo moderado, pero no llega, por supuesto, al umbral. Entonces, sí, tardas más en recuperar al día siguiente, estás más cansado, no solo por los 3-5 kilómetros adicional de volumen, sino un pelín más de intensidad. Y aquí sí que lo juego por sensaciones. Hay días que voy a 4,40, días que voy a 4,25. Es no acercarse al ritmo objetivo, dejar un margen, un puntito por debajo, pero un puntito por encima del ritmo aeróbico fácil. Si veis, yo puedo hablar, pero se me entrecorta, sobre todo si vienen cuestas. Y creo que ese entreno es clave para, otra vez, desarrollar esa resistencia aeróbica. Y para mí, he leído mucho, hay gente que no lo recomienda, porque sí que es cierto que cuesta más recuperar de un día así. Pero bueno, volviendo al punto 1, si tengo que priorizar la salida larga, pues hago un rodaje normal aeróbico los miércoles y no pasa nada. Pero para mí, de los entrenos clave, ese sería uno que creo me ha ayudado a ganar mucha base aeróbica. ¿Y cuál sería el quinto? Pues el quinto entreno tipo clave es poner en práctica todo lo del día de carrera. Y para eso creo que es imprescindible meter un par de carreras antes de la maratón para preparar no solo física, sino psicológicamente, logísticamente, el día de la carrera. Practicar qué zapatillas vas a llevar, calcetines, ropa, etc. Y recomendaría mínimo un 10K, unas 8 semanas antes, y una media maratón un 5 semanas antes, más o menos. El 10K yo lo he metido los sábados. Por ejemplo, este último bloque hice Laredo en marzo, a principios de marzo, para luego correr la Rock and Roll a final de abril. Y luego hice el 26 de marzo, la media Movistar, para preparar el 23 de abril la Rock and Roll Madrid Maratón. Y creo que es
son entrenos, ir a ritmo todo lo que puedas. Obviamente cuidado de no lesionarte, no son tus carreras objetivo, es el maratón, pero sí esforzarte, dar todo y objetivos, ritmos objetivos. Pondré en pantalla mis actuales mejores marcas con el ritmo y veréis cómo pasa de 4:06 a 3:53 minutos el kilómetro la maratón de la media, 13 segundos de diferencia por kilómetro. Luego bajamos a 3:42, unos 10-11 segundos entre la media y el 10K. Así que haz los cálculos de tu ritmo objetivo y sería eso, intentar unos 15 segundos por kilómetro más rápido la media, que me queden 13, y luego bajar otros 10-12 segundos por kilómetro el 10K. Y con eso creo que son los 5 puntos clave que, junto al volumen total semanal, me han permitido bajar de las 3 horas. El resto, rodajes, salidas suaves y alguna serie más rápida, pero para mí esos serían los 5 entrenos clave. Decidme lo que pensáis. Si tenéis algún entreno distinto, dejadlo en los comentarios, alguna pregunta. Y nada, si no lo habéis hecho, suscribid al canal, seguiré subiendo contenido, espero que sea útil, dadle un like si os ha gustado y compartirlo con otros corredores. El objetivo es competir con uno mismo y compartir conocimiento, inspirar a otros corredores.